Félix, antes de que grabe para la radio, se oye mucho, tienes la puerta abierta. ¿A mi esposa? Sí, se oye mucho. ¿Se oye mucho a mi esposa? Se oye muchísimo. Pues si quieres me pongo... Cierra la puerta. Un momento. Mira, se te oye muchísimo. Nada. Me puedo poner los cascos, que supongo que hará que se... Bueno, pero ha bajado el tono. Vale, vamos allá. Ya, ahora ya no sé. Vamos allá, venga, sí. Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Pues estamos aquí, con otra gana encima ya, para... Sí, bueno, me parece que es una cosa de la que no os vais a librar fácilmente, ¿no? No, vendrán más y esperamos que no sean tan Claro, violentos. es un poquitín la cuestión que comentábamos el otro día, ¿no? Es decir, que de alguna manera, dejándonos en paz de terminología más o menos, que si el antropoceno, que si el calentamiento, lo que está claro es que el calentamiento global pues se está produciendo. Estamos en ellos, ¿eh? Es que las cifras dicen no es brutal y entonces pues parece ser que el Mediterráneo ha subido entre 1 y 3 grados, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la dana, eso, que en el Azo se generan las corrientes, bueno, tú lo sabes, porque además me lo explicaste el otro día, pero yo esos nombres no, me aprendo la dana, ¿no? Y una zona como el Mediterráneo, pues es muy delicada y toda esa costa tiene una tradición histórica de eso, de inundaciones y de... Me recuerda el 57, por ejemplo, que es muy famosa, pero hay más, ¿no? Sí, hay más. Que hay con frecuencia, quiero decirte. Entonces, ¿qué significa eso? Que está claro que nos ha pillado. Y está claro de alguna manera que hemos entrado en una situación pues compleja en la medida en que todo se está calentando y fenómenos que antes, digamos que eran de una magnitud 2 o 3, pues ahora son 4, 5 o 6, ¿no? Sí. No es que ha sido brutal, ¿eh? No es esas escenas de que el mundo entra en un caos, empieza a hacer... No. La cosa va poco a poco. Entonces, en primer lugar, empieza a haber otro tipo de tormentas, por eso ya no se habla de gotas frías, ¿no? ¿Te acuerdas? Que era el nombre, gotas frías, lo que se puso un tiempo de moda. Y entonces aparecen. Y luego además aparecen más frecuentemente. Sí. Más Tú acabas de decirme que, claro, es que faena. Es decir, y encima nos están anunciando otra. Cierto. Y pues además dicen eso, oiga, le van a poder caer entre 100 y 400 litros de agua. Te queda diciendo, pues sí, ¿qué hacemos, no? Entonces, yo sí que creo que es obvio. Creo que es obvio y, desde luego, no es en concreto España de los países que está peor, ¿eh? O sea, porque en estos momentos pequeñas situaciones de este calibre las hay en todas partes. Es decir, en la zona de Centroamérica las está pasando moladas de calor y de sequías, por ejemplo. Pero hay una zona de la costa, las sequías, es decir, tormentas, hay una lista de desastres en el mundo en los últimos 50 años que van creciendo y van haciendo más. Había, en este periodo último de los 50 años, ha habido sequías con 650.000 muertes, tormentas con 577.000, esto es la ONU la que lo dice, no sé, en sus estudios, un informe serio, ¿no? Y temperaturas extremas que han provocado 55.000 muertos, inundaciones 58.700 contabilizadas, ¿no? Entonces, aquí lo hay, estoy viendo ahora ese informe de las Naciones Unidas, pues vamos, no hace gracia ninguna, pero es una imagen de unas lluvias en octubre del 2021, en este caso concreto en México, en una ciudad de México, y ves como a vosotros, como ha pasado en Valencia, coches flotando. Sí, sí. Que se los lleva al agua donde corresponda, ¿no?
¿Y qué es lo que pasa? Claro, se producen en muchos sitios, ¿eh? Claro, a eso añade, sin embargo, la falta de agua potable que está pasando ahora precisamente en esa zona, que no hay agua potable. Y encima se pegan que si tiene que ser de botella o que si tiene que ser de hervida, ¿no? Porque claro, el agua, esto lo ha contaminado, todo está contaminado y es complejo. Entonces digo, los incendios en Australia, ¿no? El ciclón Idai, es que la acumulación de cosas de estas, la sequía en África Oriental, y muere gente, y muere mucha gente. Y además, claro, muere, obviamente, lo pasan y lo pagan los de abajo. Normalmente, la gente modesta. La gente más pobre, sí. Claro, es decir, esto no lo pagan porque la gente más rica o bien tiene casas en sitios adecuados, y no se le ocurre comprársela en esos sitios, o bien tiene medios para evitarlo, ¿no? Es decir, como dijo, no sé si fue quién fue, el Biden o quien correspondía, creo que fue Biden, se lo dijo a los de Florida, señores, o se van de su casa ya, o van a morir. Sí. Ustedes verán, ¿no? Entonces, claro, la gente inmediatamente enterado y desaparece. Pero claro, luego lo que viene a continuación, que es que se te pone el corazón en un puño cuando lo escuchas, ¿no? No sé, te la comentaba también el otro día, uno de los que yo viendo la televisión o escuchando la radio, uno decía, ¿y usted qué le queda? Dice, todo lo que yo poseo en estos momentos lo llevo puesto. No tenía nada. Hay mucha gente que se ha quedado sin nada. Sin nada, literalmente sin nada, ¿no? Entonces, al final, lo que estamos viendo es poco a poco cómo eso se va radicalizando. ¿Que va a ser el fin del mundo? Aparte que el mundo le tiene sin cuidado. O sea, el mundo que se inunde esas barriadas o esos pueblos cercanos a Valencia, como comprenderás, salvo que creas en la Pachamama o esas cosas, el mundo, mire, ¿qué me importa? Son unos bichos más que están por allí deambulando y se mueren, ¿no? Bueno, ni siquiera hace esas reflexiones como es obvio. Entonces va a haber este tipo de cosas más frecuentes con un coste social enorme, porque claro, esto hay que pagarlo luego. Y bueno, pagarlo, ya veremos cómo lo hace, ¿no? Vienen las discusiones bizantinas, ¿no? De que si puede entrar en los presupuestos o no. Bueno, las sumas que se están barajando me parece son de 25.000 millones de euros, ¿no? Una cosa así, ¿no? Bueno, hablan una barbaridad, pero van cambiando Ya, la... claro, van cambiando todos los días. Sí. Y no sé si cambiarán a mejor, ¿eh? No, a mejor no van a cambiar. ¿Qué te iba a decir? Esto lo queríamos relacionar porque el título o la intención era hablar de la COP29 que se está celebrando ahora. Ha empezado en el Claro, día... y esto coincide ahora justo la conferencia mundial del clima. Sí. Un acontecimiento realmente importante, Mm. porque ahí se han propuesto objetivos muy serios. Pero lo celebra además en uno de los países, Azerbaiyán, que es uno de los países más contaminantes. Bueno, como el anterior que fue en Dubái, ¿no? Es uno de los países productores de petróleo, es decir, Sí, claro, es uno de los que se encarga muy mucho de que todo esto funcione, ¿no? Entonces se va a celebrar ahí, en ese sitio. En las exigencias por las que se celebra ahí, pues tú a saber por qué es exactamente. Bueno, pues porque al fin querían uno de esa zona, Rusia puso el veto a no sé quién y dijo que eso es de ninguna manera, y entonces, bueno, pues como hay que hacerlo, hay que intentar hacerlo, ¿verdad? Pues lo pasan ahí. Y entonces, esta cumbre, pues es una cumbre que va a poner a prueba la capacidad de hacer algo medianamente serio. En principio, de los países que más hacen a favor
de estas cumbres que más dinero pone a nivel mundial y que están bajando más sus controles somos los de la Unión Europea, parece ser. Somos, aparte de luego posiblemente Australia, Nueva Zelanda, algún sitio de este tipo, ¿no? Pero donde está habiendo un poco más de decencia en general en todas estas cuestiones, especialmente en la Unión Europea, ¿no? Y entonces, bueno, el hombre está, lo que propone es lograr efectivamente que el clima se rebaje realmente, ¿no? Que la evolución de las emisiones de carbono vayan a bajar, ¿eh? Y con metas relativamente específicas, no metas genéricas, ¿no? Sino metas específicas, ¿no? Y están en ello. Es decir, como, claro, la dificultad procede obviamente de que en este tipo de clima de reuniones, pues claro, la gente se pone muy pronto de acuerdo en que está muy mal todo eso, ¿no? Pero al final, cuando dice, bueno, ¿y hay qué? Porque es cierto que el 2024 ha sido el año récord en temperaturas y que el calentamiento es que no hay ninguna duda respecto a la complejidad de la situación, pero hará ver quién es el que consume menos y gasta más en ecología, en ecologismo. Cuando de sobra tienes los negacionistas como locos, ¿no? A ver el Trump lo que hace. Bueno, el Trump no gobierna todavía cuando llegue eso, ¿no? Pero a ver realmente lo que hace, porque en principio Trump era el jefe del negacionismo, ¿no? Y le importaba un bledo. Otras cosas que yo de Trump no me creo ni de media la mitad, ni de lo que dice, ni de lo que dice que va a hacer, ni de lo que no dice, ¿no? O sea, no me fío nada de él, pero obviamente no sé qué hará. Pero es una de las cuestiones imprescindibles, ¿no? Porque de lo que se trata, el cálculo, se decía que a partir de 2020 habría que movilizar por lo menos anualmente 100.000 millones de dólares para atender las necesidades mundiales en las dos cosas, en rebajar el consumo de ciertas cosas y en impedir la generación de gases con efecto invernadero, ¿no? ¿Que lo van a lograr? Bueno, el equipo, en Estados Unidos en concreto, el equipo que va es el de Biden. Está Biden todavía gobernando, ¿no? O sea, el otro es el presidente electo, pero no el presidente en funciones. Bueno, pero ahora está en funciones y no va a hacer grandes cosas, es decir, está en una época de transición de poder, así que No. es un pato cojo. Evidentemente es un pato cojo, ¿no? Pero es en las emisiones, por ejemplo, en el porcentaje mundial de toneladas de CO2, que es quizá el dato más claro de calentamiento global, la esencia del CO2, la que más produce es China, con el 30%, y Estados Unidos con el 11%, India el 8%, Rusia el 5%, Brasil el 2%, la Unión Africana el 6%. Es decir, esas son las cifras. No viene aquí, por cierto, la comunidad, este cuadro que tengo aquí no viene de la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea, pero parece ser que no es de las más graves. Y de luego los dos que consumen más por cápita, por cabeza presente, son Estados Unidos y Rusia. ¿Que consumen más que? Que nos provocan más CO2 que el resto, por cabeza. Que eso es un dato importante también. Porque claro, China es el 30%, pero China son 1.500 millones, ¿no? Pero el otro es el 11% y son 300 millones, no llega. O sea que evidentemente produce per cápita, produce
18 frente a 11, ¿no? Entonces, la idea sería lograr bajar eso y obviamente al mismo tiempo tienes que garantizar que generas medidas para atender a toda la gente que está padeciendo gravemente los daños que provoca este cambio climático. Es decir, esta cumbre parece ser, por lo que yo he leído, la 29, que lo que intenta concretar, dejar claro y negro sobre blanco es el compromiso de los países causantes, los más causantes, los más responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, la cantidad de dinero que tendrán que poner para ayudar a los países que van a sufrir o que están sufriendo ya las consecuencias de ese cambio climático. Claro. Sí, sí, ese es el objetivo. Es decir, mire, ya vale de hablar de esto. Sí. Hay que poner el dinero encima de la mesa. Y además, la ventaja que tenemos en estos momentos, en parte, pero que puede ser una desventaja, es que obviamente, eh, los países, digamos, ricos, están viendo lo que pasa. O sea, el caso de España es un caso claro que siendo un país contiene una cierta preocupación por el cambio climático, pero no son la voz cantante. Y los hay, ¿eh? Y los hay y que además en el ámbito del PP puede haber más todavía y si llega al poder, pues eso luego se nota, ¿no? Pero evidentemente siendo un país, es un país que se está dando cuenta que es uno de los países de Europa que tiene más riesgos de los daños que está provocando esto. Y sus riesgos son 8.000 kilómetros de costa, me parece recordar, y luego encima la costa del Mediterráneo, que es una costa especialmente conflictiva, implicaciones que se han generado en la temperatura del Mediterráneo. España es uno de los países quizá que puede tirar más. Y no recuerdo ayer no, al final no en el periódico de si salió elegida o no elegida como ministra de estos temas, consejera de estos temas en Europa, la ministra española, ¿no? Al final no me acuerdo si salió o no salió. No. O sea, el PP está haciendo todo lo posible para que Ya, pero se le vote. Lo que van a lograr es retrasarlo y quizás bueno, podrá retrasarlo. No sé Rivera cómo. acabará siendo la comisaria del tema, pero de momento no. Claro, fíjate, pero eso te indica, al final lo que te indica es que lo que más que lo del antropoceno, no antropoceno, el problema que tenemos en estos momentos es que una de las capacidades fundamentales que diferencia al ser humano del resto de los bichitos que pululan por la madre tierra, ¿verdad? O por la tierra, es que es el que más capacidad de colaboración tiene. Era lo que decía Kropotkin del apoyo mutuo, que además te acuerdas que él lo prolongaba no solamente era un factor de la evolución biológica, sino que además se recuperaba en la evolución social. No, sigue siendo en la evolución social también los seres humanos, cuando han sabido colaborar, les ha ido mejor. Y en estos momentos lo que nos ocurre es precisamente que corremos el riesgo, bueno, en la confrontación, en el caso de la Unión Europea, que es de las que está más sensibilizada, de los que quieren más que negacionistas, dicen que no piensan gastarse un euro, no hay que olvidarse de eso, del cambio climático a esos niveles. Habrá que hacer cosas y tal. Pero claro, de alguna manera lo que urge en estos momentos es no discutir y trabajar para buscar las soluciones. Bueno, ahí pero tenemos ahí a Trump, por ejemplo, que ha dicho que va a volver incluso a potenciar el fracking, no solo ya la extracción de petróleo todo el que pueda aún, sino que además buscar más y ha declarado que nos olvidemos de la patraña del cambio climático y de que él no piensa gastarse un duro, lo que tú dices, en tomar medidas para potenciar. No sé cómo lo hará. Ya, pero yo la única factor de esperanza que puedo tener
es cuando el monstruo llama a la puerta de tu casa. Bueno, cuando les afecte económicamente, a lo mejor es la única Claro, manera que lo vean. fíjate tú, lo que ha ocurrido en Valencia, el coste económico es brutal. Claro, es decir, no solo es que se calienta y se desbordan los ríos y la pérdida de vidas es enorme, pero claro, es otra manera de verlo. El Claro. coste económico que significa ver los negacionistas, cómo se comen eso. Porque a muchos de ellos lo que les importa más es lo de la economía. Es decir, ¿vale? Bueno, eso puede, es decir, en una especie de distopía profundamente pesimista, bueno, pues pueden optar por acotar zonas de la Tierra fortificadas en las que se refugia la élite. Eso es tú que te gustan las películas de ciencia ficción. Bueno, es que esas películas ya han aparecido, ¿eh? Sí, pero Y desde luego no puedes negar que en ciudades más complejas, yo lo he visto directamente en México hace tiempo, y en Madrid un poco, ¿no? De alguna manera, Madrid tienes no es algo tan por ahí, grave. ¿Eh? por ahí que pita mucho, Sí, que está perdona, continuamente es metiendo. el teléfono móvil, pero lo quito, sí. Que te decía que de alguna manera, pues el ejemplo lo ves claramente, que si tú vas y de pronto un día se te ocurre despistarte y entras por la Cañada Real, ves cómo viven. Y dices, ostras, esos hay que poner la valla, ¿no? O ves barrios en que el deterioro puede ser muy notable, ¿no? Y Madrid globalmente tiene relativa suerte, ¿no? En que tiene muchos parques y bueno, más o menos, ¿no? Pero es fácil encontrarte ya zonas en las que las condiciones de vida son deficientes, barrios malos, entre comillas, mientras que unas élites viven en sitios donde no les va a pillar una riada de las de Valencia, ¿eh? O sea, porque lo que ves en las casas, algunas zonas muy dañadas, ves casas, claro, son antiguas, algunas de ellas, y son modestas. Y son casas de construcciones, algunas de otras, parece ser, ¿no? De urbanizaciones hechas sin ningún criterio, sin ningún control y vendidas a precio muy barato y que cuando ocurre esto, pues se hunden, ¿no? Sí, bueno, otra cosa es hablar ya de dónde se ha construido, cuáles han sido los criterios urbanísticos durante muchos años, las zonas inundables que debía de estar prohibido, no solo la construcción de viviendas, sino prohibido, controlado de alguna otra manera, porque hay Sí, poblaciones. cuando das la autorización, la licencia de obras. Bueno, pero hay poblaciones asentadas allí durante muchos años, pero lo que no se podía o no se debía haber permitido es el crecimiento de esas poblaciones. Es decir, aquí no se puede seguir construyendo, aquí no puede seguir aumentando la construcción, pero también las infraestructuras y los polígonos industriales. Es decir, que no solo son viviendas los dañados, sino No, 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 claro, claro, claro. Es decir, en Madrid cuando cayó, en Madrid nos cayó el año pasado una gota de agua, de alguna manera, ¿no? Que fue brutal. No sé si sí, cayeron 250 litros en una hora. ¿Eh? ¿Qué es sí. lo que pasó? Bueno, mi coche fue uno de los damnificados, pues está en un piso bajo de un sótano y se mojó desde abajo. Luego no conseguí que el consorcio se hiciera cargo del asunto, pero es igual. No fue gran cosa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hubo cantidad de talleres en las zonas industriales que rodean a Madrid con un destrozo tremendo. Claro, si te cae, son sitios que en Madrid es una zona de secano, hay tormentas de agua, es cierto, pero vamos, controlable. De pronto te cae eso, 200 litros en una hora, como parece. No me acuerdo cómo fue, pero fue brutal. Claro, se hundieron más de una, ¿no? Como pasó con la famosa Filomena, en la nevada de aquello. También cayeron, cayeron naves industriales, sobre todo, construidas con unos criterios de resistencia, pues no para poner encima un metro de nieve, sino para que no pase nada, ¿no?
Entonces, estas cosas es las que dan una cierta, pero vamos, esperanza en el sentido de que la gente está viendo que ha llegado. Si es que podrá seguir Trump, yo no sé si seguirá, ¿eh? Pero es que en estos momentos, con los datos que hay, negar que hay un cambio climático, sí. Y si quieres decir, dirás lo que quieras, pero hay una cosa que es obvia, que el CO2 lo incrementa. Es que eso es un dato. Sí, es un dato científico y no rebatible, es decir, que... No es negativo. Entonces, usted, donde vea que se produce CO2, pues busque alternativas, que además ya las hay. Sí. Sí que las hay, tampoco es tan problemático. Se trata de una reconversión. Algunas de las grandes eléctricas españolas ya presumen, yo no es un tema que siga adecuadamente, ¿eh? Pero el recibo de la gas sí, la electricidad que yo recibo de Naturgy, me parece que es recordar, pues te detalla al final la parte de la energía que ha salido de no sé dónde, de no sé dónde más. Y ves que el porcentaje de energía obtenida, el que ellos te cuentan, que viene de zonas no contaminantes, pues está creciendo. Mm. O sea, puedes hacer más. Entonces, yo creo que, y espero que esta cumbre, ya te digo, está claro, en la Unión Europea hay todo un bloque que dice que de eso nada, monada, liderado por partidos populares europeos y por los que están a la derecha todavía más, de Meloni y compañía, que no quieren oír hablar de que aparezca como comisaria una persona que milita en el ecologismo y en la lucha contra el cambio climático, sino que hay que conseguir de alguna manera aparentar como si estuviéramos haciendo algo, pero en el fondo no hacemos nada, ¿no? Es Entonces, que... aquí una vez más dependeremos mucho de la presión social, de mm. la correlación de fuerzas, y yo confío, insisto, en que la gente al ver lo que está ocurriendo, pues bueno, incremente su sensibilidad a que hay que hacer algo. Y además hay que hacer algo con cierta rapidez. Lo que pasa, Félix, que es que el histórico que tenemos de las cumbres del clima desde que empezó, vamos por la número 29 hasta ahora, todo han sido intenciones, declaraciones, promesas de, ahora sí que vamos en serio y bueno, estamos alcanzando ya el límite o sobrepasándolo del 1,5 grados y algunos ya dicen que si las cosas siguen así, algunos son científicos y organismos que Ya, se ya, claro. dedican a esto, que podemos llegar a los 3 grados y que entonces sí que sería la vida humana en el planeta, la vida humana y de otras especies, muy difícil y nada de seguir como se está siguiendo así. Pero si no se ponen en serio, te lo decía Pues porque nos encontraríamos con situaciones, yo no recuerdo, pero en la famosa peste negra de Europa en la Edad Media, en el siglo XII o XIII fue, no me acuerdo cuándo fue, en unas partes no despreciables de Europa, la mortalidad ascendió al 50%. mm, ¿Eh? Al 50%. En otras al 30%. O sea, fue brutal lo que ahí ocurrió. España, por ejemplo, se libró fundamentalmente, la península ibérica, en aquellos momentos España no era, ¿no? Castilla en concreto, porque es una meseta alta y fría y seca. Y entonces era una zona no muy propicia para la peste. Pero tío, Italia, la parte del norte de Italia, pues en algunos sitios más de la mitad de la población desapareció de las ciudades. ¿qué quiere decir? ¿Que esto del cambio climático va a ser como la peste negra o qué? No, no, lo que pasa es que no, lo que yo sí que creo, en aquel momento, claro, fue cuando se practicó los sitios de confinamiento, esas historias, ¿no? Las zonas donde acotaban a los que estaban enfermos, se tomaron medidas de muchos tipos con la ciencia de la que disponían, ¿no? Y hubo un esfuerzo serio por remediarlo, pero claro, no tenían capacidad. Yo sí que creo que en estos momentos estaremos en una situación posiblemente parecida. Es decir, que a partir de este increscendo, que va siendo cada vez más agobiante, en que ven, bueno,
las escenas de Valencia, yo tengo una amiga alemana con la que charlo algunas veces y estaba impresionada, me lo contaba. Y se lo sabía todo. Es decir, claro, se han quedado alucinados. Porque eso no se ve con frecuencia. Esas montañas de coches, ¿no? Entonces, yo creo que eso, en esta cumbre, quizá consigan algo. Bueno, Ya veremos. Eso, vamos, eso es nuestra confianza y confianza. Y bueno, hay que seguir. Y claro, lo que hay que revitalizar en lo que a nosotros nos compete es, bueno, siempre que la sociedad civil se mueva, ¿no? En el caso más cercano que tenemos, a mí me ha parecido la manifestación que hiciste, supongo que tú estarías allí también, pero a lo mejor no te tocaba, el otro día en Valencia, me parece excelente, ¿no? Que la gente salga a la calle, por un lado, y que la gente en riadas vaya a echar una mano, a ayudar. ¿Eh? Lo que no quita que al mismo tiempo esté en la UV y estén todos los que quieran, ¿no? Esa sociedad civil movilizada en decir, no, mire usted, y tengo entendido que ahora el manzón este no sale por la calle porque le insultan prácticamente. No, salir sale, pero lo insultan. Sí. Claro, esa presión constante. Es decir, usted ha sido un golfo. Yo no voy a enredar que esa reunión tan importante de 3 a 6 de la tarde con una mujer para discutir de la radio valenciana. Carajo, todo el mundo de la risa, ¿no? Supongo yo, un poco la risa, ¿no? Pero bueno, igual, es igual, es que me tiene sin cuidado. Al final no cumplió con su obligación. Esperemos que eso conduzca a algún sitio. También aquí tienes las señales que te mandan los de la extrema derecha, ¿eh? Y que te manda la propia derecha, que dices, Dios mío, debierais hacer algo más, ¿no? No decir las tonterías que estáis diciendo en estos momentos. Y no aprovechar para no sé qué. Pero obviamente lo que está ocurriendo indica claramente que hay que tomar medidas. Y es lo que yo confío en que se destapará, vamos, que en esta conferencia a ver si consiguen algo más. Pero igual volvemos a lo de siempre, a las promesas incumplidas. Que por otra parte, ya veremos, porque ahora a los pueblos de Valencia les han prohibido muchas cosas. Pero luego, evidentemente, los de La Palma con el terremoto, vamos, con la erupción volcánica, creo que no, que ha habido un estancamiento en las ayudas. Sí, bueno, aún hay gente, el año Claro, pasado. hay gente, o sea, no, mañana no tiene, no, aún hay gente que, porque luego, bueno, el cumplimiento no es tan fácil y donde digo, no puedo, muchas cosas la presión, si no la se mantiene constantemente, pues bueno, puede demorarse, porque claro, exige rapidez. En este caso concreto, pero pasó lo mismo allí, y la gente también se quedó con una mano delante y otra detrás, ¿no? Porque hubo gente cuyas casas quedaron tapadas por la lava. O sea, te quedas sin casa. Y te quedas sin casa y sin nada, y sin todo lo que hay en tu casa. Entonces, no sé si tú eres optimista o no. Yo confío en que haya un esfuerzo de diálogo, pero otras indicaciones de las que podemos hablar a continuación al final, si tenemos tiempo, te hacen ver que también lo que puede incrementarse son los tambores de guerra. Bien, vamos a poner un poco de música. Y mientras la escuchamos, a ver si logras matar a ese teléfono que no le has quitado el sonido. No le he quitado el sonido, pero no sé, porque nunca sé bien cómo quitarlo. Pues mata el teléfono entero, porque si no. Vamos a escuchar música. Vale. A ver si lo puedes ver. Vamos a ver. Cuando quieras, ¿eh?
Yo lo he apagado más y lo voy a esconder lejanamente para que no suene por aquí. Pero vamos, lo he apagado. Bien, seguimos con Félix García Morillón, seguimos aquí en Es lo que hay y vamos a hablar de Trump, que es otro amigo tuyo. No sé, lo que podemos decir que nos haya dicho, que no se suponga que vamos a decir, etcétera. Bueno, a mí, en el caso concreto que planteas ahora, el de Trump, a mí lo que me interesa bastante en Trump es las reflexiones. Leía otro día en una publicación, me parece que era un conjunto de textos recopilados por alguien, de un tal Andrea Rizzi, que es un corresponsal de asuntos globales del País. Creo que te lo he pasado, ¿no? Sí, Y entonces, coméntalos tú, no se sí, trata. no, vamos, pero quiero decirte, y decía algunas cuantas cosas que a mí me parecen sugerentes, ¿no? Es decir, porque al final, siempre que gana uno, pierde otro, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos despistarnos un poquitín en qué es lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Es decir, la situación obviamente es esta vuelta de la geopolítica de la que yo hablo de vez en cuando. Lo que quiero decir es que vuelve, la geopolítica es cuando eres consciente de que la geografía es fundamentalmente importante para un Estado. Y de hecho, el lema anarquista famoso, que a mí siempre me gusta, ni banderas ni fronteras, es el reconocimiento que la creación de las fronteras genera, genera cosas muy peligrosas. Porque lo que genera sobre todo es los nacionalismos identitarios, es el primer problema, en virtud de la cual tienen que lograr no solamente una vinculación afectiva, que eso me parece, ya sabes que yo lo defiendo, que tienes que sentir alguna proximidad. Cuando pagas impuestos, los pagas porque son tus ciudadanos, son los que convives y hoy por ti, mañana por mí, esas cuestiones, ¿no? Pero eso a veces se convierte en identidades asesinas, como decía Maluf, porque de pronto es los nuestros y los otros, ¿no? Y de pronto los nuestros y los otros se convierte en una batalla a vida o muerte. Porque no hay solución, no hay posibilidad de llegar a puntos de acuerdo y de conciliación. Y entonces el instinto gregario de pertenencia a un grupo y de fidelidad al grupo, que es muy importante para la supervivencia de los seres humanos, saber que ese apoyo implica reglas del juego dentro de la comunidad para que nos ayudemos mutuamente y cuando viene el gorrón o que viene el que abusa y tal, ya en tiempos remotos se le ejecutaba y punto pelota. Luego fuimos buscando procedimientos más sofisticados, pero eso ocurre, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pone en serias dificultades, ¿no? Entonces, fíjate, en el caso de Trump, una de las cosas que ha jugado y por las que ha ganado, efectivamente, yo sí que creo porque ha jugado mucho esa baza de los nuestros. Hagamos América grande otra vez. Hagamos, ¿eh? Y es la idea de vamos a congregarnos otra vez para conseguir preservar el poder de América sin dejarse contaminar por otros. Y te encuentras con sorpresas, por ejemplo, de que todo parece indicar que le han votado los iberoamericanos, los hispanos o los latinos, como quiera llamarlos. Yo prefiero hispanos, los hispanos que andan por ahí, sobre todo mexicanos y de más sitios, ¿verdad? Que ya están asentados, aunque no están a veces legalizados,
Pues a lo mejor, algunos llevan 15 y 20 años y sus hijos van al colegio y nadie les toca. Porque están generando trabajo pagado barato y mantienen ¿no? En el campo y en muchos sitios. Posiblemente hayan votado a Trump para que garantice que no entran más. Es una de las hipótesis serias que se manejan, ¿eh? Pero no, es que parte de los votos de Trump no vienen de las clases, los poderosos, los que son ricos y quieren seguir llevándose la parte de los liberales radicales que quieren llevarse. Claro que eso le ayuda. Mira el Musk, cómo lo tiene ya metido como asesor regio, ¿no? No, lo apoyan también otras partes de la población que lo que quieren, que efectivamente dicen, no, yo no quiero que vengan más inmigrantes porque al final voy a tener que repartir, ¿no? Repartir. Entonces, en esa situación, pues de alguna manera genera un modelo de nacionalismo identitario de defender y va a poner aranceles, ¿no? Recupero los aranceles, con lo cual cantidad de la agricultura de Estados Unidos se siente feliz, todas esas cosas, ¿no? Y le votan eso, no le votan solamente la gente más o menos rica de la cuestión, sino que le votan esas personas. Y del mismo modo, claro, te dicen, le votan también dentro de esa comunidad hispana que ya va siendo fuerte, en algunas zonas del país es bastante fuerte, pues de alguna manera se encuentran que son gente evangélicos, que es dentro de los cristianos es de los más conservadores y antiabortistas. Esos son los temas. Entonces, toda la parte, digamos, progresista, y utilizo las palabras en la terminología que oficialmente sin entrar mucho en detalle, ¿no? Pues claro, son defensoras radicales del aborto. Y son defensoras radicales de la igualdad de la mujer y de un feminismo, digamos, contundente, del Me Too. Y mientras que del otro lado, todos esos hispanos, más todos otros cuantos más, orientales, más otros cuantos más de la América profunda que se llama normalmente, pues eso es lo que quieren. No se sienten en ningún momento identificados con el protagonismo que en los partidos de izquierdas, pues en el supuesto de que sigo con terminologías simplistas, ¿no? Porque decir que los demócratas son de izquierda es un poco peculiar, pero en cualquier caso, progresistas, como quieras llamarlo, no les convence. No les convence, no les voto porque no me interesa lo que hacen. Pero es que luego, claro, y va a la cuestión que al final yo creo que es uno de los problemas de la izquierda graves, ¿no? Que ya también lo saca aquí con cierta frecuencia, ¿no? Que al final olvidamos que de alguna manera el núcleo de la opresión va unido al núcleo de la explotación. Y no podemos nunca olvidar que al final lo que una clase muy importante, digamos, de la mitad para abajo de niveles de renta y todo lo que quieras, de la mitad para abajo de la modesta, la clase o menos que modesta, ve que las cosas que le pueden más importar, que es la garantía en el salario, la estabilidad en el salario, la inflación, la vivienda, pues no forman parte de las prioridades de los gobiernos progresistas. Y entonces el sindicalismo de Estados Unidos, bueno, nunca ha sido ninguna maravilla, ¿no? Entonces, claro, la gente dice, ¿y por qué les voy a seguir a ellos? ¿Por qué les voy a votar? Si no me hacen nada. Si de pronto se han metido en luchas identitarias, identitarias que son reivindicaciones justas, pero fusiónelas. ¿Por qué?
a mí me importa un bledo. Es decir, no me importa un bledo, pero al final, cosas que son muy vitales, comer, tener una vivienda y no un piso que te cueste una fortuna, ese tipo de cosas, ¿no? Que yo pueda alquilar una casa a un precio razonable, que haya vivienda social. No, eso no entra en el horizonte próximo de muchas de las actuaciones que hace la izquierda. Y tenemos ejemplos en España. Usted no me puede contar, en principio, que un indefinido revisable, eso es un trabajo fijo. No puede. O ustedes, los gobiernos de izquierdas y también los sindicatos, no sé, es decir, el sindicalismo internacionalista, es decir, el ejemplo de la lucha contra Amazon, liderado por los sindicatos de Suecia, cuesta muchísimo que los restos de los sindicatos europeos en respectivos países presionen también a Amazon. Que se haga una internacional obrera realmente potente, no una especie de organismo oficial, sindicalismo, que al final es unas burocracias tan poco creíbles como las democracias parlamentarias. Es decir, que al final, que es la última cuestión, es decir, al final los parlamentos no vemos, es decir, la democracia en la medida que la democracia, y además en Estados Unidos, muy importante, está vinculada a la figura del ciudadano independiente, emprendedor, que monta su negocio, que puede crecer y llegar a más rico, y que puede decidir sobre su propia vida. Ese tipo de cosas era una de las que alimentaba cuando empezó la lucha por la democracia en Estados Unidos, y cómo se configuraba, era el modelo fundamental que querían, que gozaba de cierto prestigio a veces entre los republicanos y a veces más entre los demócratas, ¿no? del siglo XIX. O sea, al final, esas políticas de garantizar la capacidad de que la gente de izquierda, de alguna manera, vamos, la gente de clases modestas, puedan tener condiciones de vida mejores, pues sería importante, ¿no? Esa es y entonces cuando hablas de Trump, pues tienes que recordar eso. ¿Por qué? ¿Por qué ha crecido Trump? ¿Qué es lo que explica esa cuestión? ¿Y qué es lo que explica también que haya ganado Meloni, que gane Orbán, que Alemania hayan tenido que disolver y van a convocar elecciones y a ver qué pasa en las elecciones alemanas, ¿no? Entonces la tenemos complicada, ¿no? Y la última cuestión es que, y en estos momentos, ya el Trump de alguna manera está respondiendo a otra cosa que está creciendo, que es la guerra. O sea, la guerra está creciendo en el mundo. O sea, el número de conflictos armados violentos no ha disminuido en los últimos tiempos. Ha crecido. Y ha crecido bastante. Y obviamente es un negocio para las empresas armamentistas y los países que las producen. También es un negocio para los que están luchando. O sea, no. Pero al final son esas situaciones. Te decía antes el clima, que está empobreciendo muchas zonas, que son de las que terminan provocando emigraciones masivas, ¿no? Que se están muriendo de hambre. Tendrán que ir a algún sitio a comer, ¿no? Y esta otra parte, es que nos están matando, tendremos que ir a algún sitio. 200.000 sirios, o 100 y pico mil, me parece la cifra, que estaban viviendo en el Líbano, gracias a Israel, han entrado en Siria. Y entrar en Siria es entrar un poco en el infierno, ¿eh? Porque ahí sigue habiendo un dictador brutal. Si mal no recuerdo, ¿no? Que es rey, además. Entonces, esa gente, es decir, las guerras
en el Golfo de los Yemen, esa zona, esa área, la guerra de Sudán, que es brutal, todas las que tú vayas enumerando van creciendo, la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia, que también es un conflicto importante. Entonces, todas esas guerras están generando un clima en que personajes como Trump, pues mira, igual es lo que necesitamos. Líderes fuertes que planteen cara. Por otra parte, además, en guerras en las cuales la gente está pasando de alguna manera completa de todas las intentos de la ONU, que le pueden quedar 3 días de vida a la ONU, ¿eh? Y eso, bueno, no sé yo si terminará, pero claro, la ONU en estos momentos está demostrando una impotencia absoluta, ¿no? En el caso de Israel, pues es evidente. Y claro, de alguna manera, cuando los países de Occidente levantan los gritos contra esas guerras y la violencia de los dictadores y tal, bueno, Occidente tiene un historial de incumplimiento de los derechos humanos a nivel internacional y de haber provocado guerras hasta recientemente y no tan lejanamente brutales, sin arrepentirse, pedir perdón ni nada, pero vamos, por un tubo. Y ha conseguido que los tribunales de guerra juzguen a los del Holocausto, pero no juzguen a los de los bombardeos que destruyeron media Alemania, el gran incendio se llama. A eso no se les juzgó. Evidente, ni se juzgó a Oppenheimer y Roosevelt, ¿no? Porque la justicia de los vencedores es distinta, ¿no? Entonces, todo este conjunto de cosas es lo que, desde mi punto de vista, nos debe recordar a todas que las personas que nos preocupamos de estas cuestiones, de un tema que para mí es casi un mantra, es decir, la democracia parlamentaria ya sabemos que tiene fragilidades que te mueres y que al final está absolutamente cooptada por los poderes fácticos existentes, ¿no? Entonces, bueno, al final su independencia, su capacidad de hacer cosas es escasa, porque al final vienen los que tienen la pasta y los que tienen el poder real, y entonces muchas cosas quedan un poco diluidas, ¿no? Pero la solución, obviamente, no es la que pueda surgir. Presidentes omnímodos, Trump es un ejemplo, que si termina las cosas, pues todavía ese sistema electoral es más lento que un desfile, vamos, es lentísimo, ¿no? Y si consigue la Cámara de Representantes, el Senado, el Gobierno y el Tribunal Constitucional, va a ser como un dictador de la época de los romanos, plenipotenciario absoluto. Tenemos que acabar, Félix. Tenemos que Entonces acabar. quiero decirte que esa gente va a ser muy peligrosa. Y si no reivindicamos, no luchamos por mantener, aunque sea débil, pero mantenerla para potenciar la democracia. Y yo siempre digo, eso se completa luchando por la gracia al mismo tiempo, ¿no? Lo tenemos complicado porque estamos en ese contexto en el que uno entiende, es por eso por lo que creo que hay que entender la figura de Trump en ese contexto. Y entender que los otros perdieron por torpes, porque el Sander y la Tamara no ofrecían realmente una alternativa. No han ofrecido una alternativa mientras gobernaban, ni la ofrecían al futuro. Bien, acabamos, Félix. Muy bien. La semana que viene volvemos a hablar, a ver cómo han ido las cosas y cómo van. ¿De acuerdo? La semana que viene habrá terminado la cumbre famosa de Azerbaiyán. Ya veremos. A ver si hay suerte. A ver lo que ha pasado. Muy bien. Hasta Pues que entonces. tengáis buen día. Igualmente. Hasta entonces.